Seguimos, estamos en la mesa de este lunes 9 de octubre de 2017. Estamos con Daniel Superviel, Miguel Fernández Galeano, Ovenir Sartú y Felipe Schipani. Salimos, vamos al exterior ahora. El debate en torno a la independencia de Cataluña tuvo ayer un vuelco importante. Una marcha multitudinaria desbordó las calles de Barcelona en apoyo a la unidad de España y demandando el cumplimiento de la Constitución. Participaron más de 1 millón de personas según los organizadores, la sociedad civil catalana, o unas 350.000 que fue el cálculo de la Guardia Urbana. Bajo el eslogan "Basta, recuperemos la sensatez", la columna de manifestantes estaba encabezada por el presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomá, el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa y el ex ministro socialista Josep Borrell. Desde el escenario, Vargas Llosa calificó de golpistas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros promotores de lo que denominó la conjura independentista. El nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del mundo y de España de guerras, de sangre y de cadáveres. Desde hace algún tiempo, el nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña. Para eso estamos aquí, para pararlo. Por su parte, Josep Borrell, ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo, afirmó que Cataluña no es una colonia ni un estado ocupado militarmente e hizo un llamado a Puigdemont a que no empuje el país hacia el precipicio. Veig algunes banderes estelades. Aquesta és la nostra estelada. Y que mostró la bandera de la Unión Europea. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo están siguiendo este panorama tan delicado en España y en Cataluña? Sí, yo creo que es el quiebre de la hegemonía, porque hasta ahora la opinión que había primado, y eso se había expresado en haber tomado la calle, las manifestaciones populares y este plebiscito ilegítimo, había sido la de los independentistas. Entonces me parece que esto cambia un poco el enfoque y el escenario, porque aparecen los que creen en la unidad de España y los que están en contra de este tipo de acciones que se están llevando adelante desde la Generalitat. O sea que me parece que es un elemento a tener en cuenta en el análisis. De todos modos, uno ve las perspectivas de futuro y cuáles son. O sea, si no hay caminos que lleven al diálogo, a buscar alternativas para que este tipo de diferendos que están planteados se solucionen, va a ser muy complejo. Ayer se decía en esa marcha por parte de algunos de sus promotores, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber cambios de toda naturaleza, desde la relación económica hasta de cierta autonomía de Cataluña. No estamos de acuerdo con llegar al extremo de separatista, pero me parece que todo eso tiene que plasmarse también en una negociación que, por lo visto, en virtud de la polarización que hay entre el gobierno español y entre la Generalitat, no parece darse, ¿no? ¿Quién sigue ahora? ¿Juanir? No, sí, a mí me parece que esto tiene dos niveles de análisis indispensables, ¿no? Uno que me resulta complejo es qué intereses se están manejando, qué intereses están detrás del movimiento independentista y qué intereses están detrás del movimiento de la decisión política de mantener a Cataluña a toda costa en España. En ese sentido, hay cosas que me resultan sorprendentes. Por ejemplo, ¿qué hacía Vargas Llosa haciendo uso de la palabra en un acto político? Por más que esté ciudadanizado y todo lo que quieras, digo, no es un militante catalán de la nada, es decir, es un individuo que no se caracteriza por su compromiso con la política catalana. Ha sido profeta en su tierra. Ha sido candidato a la presidencia de Perú. Digo, no es profeta en su tierra. Bueno, no sé, me parece claramente la utilización de un mensaje, así como el usar la bandera europea, no la española, el mostrar la bandera europea, no la española, es extraño. Digo, ¿qué fuerzas son las que juegan en esto? Es difícil todavía determinarlo, ¿no? Pero no creer que esto es una cosa
absolutamente caprichosa. Digo, fuera, además de los catalanes y del gobierno español, hay otros factores jugando ahí. Y después hay otro plano, que es el político. Y yo digo, la verdad, veo que las lógicas estas, uno no puede escindirse políticamente en base a un plebiscito en el que se pronunciaron el 40 y pico de los votantes, y decir que eso alcanza para declarar la independencia. Y tampoco puede mantener a una población cautiva de un sistema político, por más que se diga que la Constitución, bien, pero si tenés que ocupar militarmente, como prácticamente pasó con el plebiscito, eso no es forma de vida. Mi impresión es que esto lo van a tener que dilucidar en algún momento mediante un plebiscito con todas las garantías. Y tal vez este tipo de actos públicos puedan conllevar a eso. Digo, si los dos creen tener la mayoría y poder mostrar una supremacía en la opinión de los catalanes, tal vez lo tendrían que dirimir con un plebiscito hecho con garantías, ¿no? En algún momento. Sí, un ángulo que tiene que ver con los medios y con el impacto de los medios y la época que vivimos. El lunes pasado acá, Emiliano, abordamos este tema y parecía que se venía la independencia de Cataluña sin resistencia, sin barreras, como que la decisión que tomó el gobierno de Rajoy de reprimir de la forma que requirió, o sea, como que los medios estaban todos para ese lado. Una semana después estamos hablando de la brutal manifestación de ayer, donde aparentemente la independencia catalana... No todos eran catalanes, ¿no? Mandaron gente de todas partes de España. Pero hoy la sensación es que los catalanes independentistas se han metido en un despeñadero que van directo al precipicio, que no tienen resortes ni lianas de donde agarrarse, y bueno, Puigdemont tiene que supuestamente declarar mañana la independencia, donde no están dados los... Y mi reflexión final es... Lo que pasa es que en el medio han pasado una cantidad de cosas, pasó de todo, pero en una semana. Por ejemplo, Artur Mas, un nombre muy identificado con los independentismos, que ha llamado a la cautela, que todavía no están las cosas como para. Sin duda, mucha gente ha llamado a la cautela. O bueno, toda esta cascada de decisiones tomadas por empresas importantes, originadas bancos, en Cataluña, empezando por bancos que están cambiando su domicilio desde Cataluña a otros lugares a otras ciudades de España, ¿no? Y bueno, mi reflexión final es lo de las plegarias atendidas, ¿no? O sea, se tiraron al agua, hubo este intento de represión de ese referéndum cuyo resultado iba a ser nulo. Y ahora hay que hacerse cargo de lo que del nuevo escenario que se generó. Y acá lo tengo que atar a la realidad que vivimos de los 140 caracteres de Twitter y de las decisiones tomadas así, sin mucho pensamiento, ¿no? Lo mismo pasa con el Brexit, ¿no? O sea, la gente por ahí discutió todo este tema de una forma rápida, resolvió rápida, votó, se generó todo un escenario, cambió el escenario político y ahora hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces, para mí me lleva a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre cómo la humanidad está tomando decisiones, tal vez en torno más a pasiones y no tanto en torno a consecuencias de las decisiones que se adoptan, ¿no? Y creo que en Cataluña está pasando eso. Miguel, ¿cuántos años viviste en España? 9. 9 años. 9 años en Madrid, iba mucho a Barcelona y estuve en el momento preciso en que se construyó el sistema de autonomías, de los gobiernos autonómicos. Yo creo que hay mucho de lo que se ha mencionado en la mesa hasta ahora. En primer lugar, hay una discusión más de fondo, un análisis más que una discusión más de fondo respecto a las razones estructurales, económicas, políticas, culturales, ideológicas que hay atrás del tema de mayor o menor grado de autonomía, llegando incluso a la autodeterminación o a la independencia. Yo creo que ahí la política no ha estado en la primera, no ha sido el centro de la cuestión, sino que ha habido un intento de llevarse con el poncho de los dos lados una discusión más de fondo que tiene que ser, yo creo que ya no da la ley de autonomía para responder a cómo ha evolucionado el Estado español y cómo han evolucionado algunos estados, algunos gobiernos autonómicos, y creo que en ese plano tendría que haber diálogo. Sin embargo, la opción que toma el Partido Popular, el partido de gobierno, es una opción de endurecimiento incluso irracional. Porque si uno se pregunta si el plebiscito del 1 de octubre era una mise en scène, ¿qué justificación tiene la represión? O sea, acá la señal que se dio, en realidad, si uno lo piensa en una dinámica, mirando el análisis político, yendo más al análisis político, en realidad en ese momento le dio mucha letra
al independentismo. Tuvo un efecto paradojal Totalmente. en el análisis político. Sin embargo, se hizo lo otro. Por lo tanto, aquí hay señales, metaseñales que están por fuera de lo que uno puede ver de manera directa, si no, no se explica ese comportamiento. Yo creo que hay un pensamiento unitario de España. Hay que ver si no se quiere arrasar, hoy lo está diciendo Podemos, con todas las autonomías. Entonces hay que tener cuidado si este movimiento que alineó al rey y a Rajoy en un movimiento determinado, no es un movimiento que no apunta fundamentalmente a, de paso y cañazo, en lugar de avanzar en la política de autonomías, retroceder algunos casilleros atrás. La aplicación del artículo que se quiere aplicar, el 155 de la Constitución, en ese sentido plantea problemas. Yo no soy para nada un experto en este tema, pero creo que hay, como decía bien venir, un análisis en sintonía de lo más estructural y un análisis político. En el análisis político yo creo que hay 3 elementos señalados. Primero, el gobierno español se niega al diálogo o a una mediación alegando vulneración de legalidad. En política todos sabemos que cuando se hace eso porque no se quiere el diálogo, no porque se alteró la legalidad. O sea, de alguna manera el diálogo se volvería imprescindible. El independentismo, por suerte, porque hubiera sido dramático, evitó confrontaciones. Y como decía Felipe Schipani, pasaron de 40.000 personas que en otro escenario se habían movido en 2014 a 500.000, vamos a ponerlo en el medio de las dos cifras que se están manejando. Es mucha gente, aunque hayan traído gente de fuera. No hay duda de que no hay unanimidad en el independentismo, eso no hay duda, eso no se precisa hacer ningún estudio de evidencia, ni ningún estudio político. ¿Cómo se resuelve un problema de este tema? Quizás con diálogo y pactando reglas de juego para que la decisión democrática se haga en condiciones razonables, claro, sean las consecuencias que sean. Yo no tengo otro análisis para hacer, sin embargo, por algo se juega caprichosamente de los dos lugares. O sea, acá hay una confrontación donde los actores actúan independientemente de la racionalidad política. Y cuando en política pasa eso es porque hay una racionalidad oculta que no conocemos. Eso, me parece que hay intereses jugando que no están a la vista. Eso es. Y hay un elemento que no es menor, o sea, hasta el fin de semana pasado, quien defendía la posición independentista era Rajoy y el Partido Popular. Entonces, la de ayer creo que fue una expresión ¿Quién defendía? ¿Qué, perdón? Rajoy y el Partido Popular. ¿Defendían? No, perdón, la posición contraria, la posición de la unidad. Y el rey, ¿no? Que eran los actores, digamos, que habían salido a contradecir la visión independiente. El rey muy alineado con el gobierno, es una cosa rarísima. Hay una cosa que mostraron ahí de cómo dicen lo mismo los dos, que es increíble, ¿no? Yo creo que lo de ayer lo que permite desde el punto de vista político es ampliar la base, porque claramente los que patrocinaron la manifestación no eran figuras vinculadas al Partido Popular ni nada de eso, por el contrario, eran partidos más el Partido Socialista Obrero Español y otras corrientes, por lo que creo que la legitimidad que obtiene a partir de la movilización del día de ayer... Hubo gente también, obviamente, del Partido Popular. Estaban los dos principales partidos, estaban de algún modo representados allí, ¿no? Exacto, pero con una visión quizás un tanto más amplia. De modo que yo creo que están echadas las cartas y de lo que se trata ahora es de dialogar. Serrat, que había cuestionado mucho el plebiscito que estaba promoviendo la Generalitat, dijo ahora que dialoguen ellos o que dejen a otros que dialoguen si quieren que haya una salida, me pareció. Sí. Y no es menor que Puigdemont habló de una declaración simbólica, o sea que bajó las expectativas, ya no en el plano jurídico vinculante, sino en el plano simbólico de la independencia, muy distinto a lo que había declarado una semana atrás, donde prácticamente era cuestión de días, era inminente la declaración de la independencia.